¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero significado detrás de la Pascua? ¿Qué representa realmente esta fecha para los cristianos en la actualidad? Mientras muchos ven la Pascua como una festividad llena de huevos de chocolate y conejitos, ¿hay algo más profundo detrás de esta celebración? Hoy vamos a explorar juntos estas preguntas y descubrir qué hace que la Pascua sea tan especial para los cristianos en tiempos modernos. Vamos a sumergirnos profundamente en este tema y entender cómo la Pascua aún tiene relevancia en nuestras vidas hoy en día. Antes de comenzar nuestro estudio, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que te avisen cada vez que se publique un nuevo video aquí en el canal. La Pascua es una celebración judía instituida por Moisés, siguiendo una orden específica del propio Dios. El significado de la Pascua para los cristianos está directamente relacionado con la muerte y resurrección de Cristo. La primera Pascua judía se celebró en el mes de Abib, posteriormente llamado Nisán, que corresponde al período entre marzo y abril en nuestro calendario. Este mes se convirtió en el primer mes del calendario judío. La Pascua también está relacionada con la fiesta de los panes ázimos y la dedicación de los primogénitos. La palabra Pascua significa pasar por encima, del hebreo pesash, derivado del verbo pasaj, saltar o pasar. Este significado hace referencia a la ocasión en que Dios envió la 10ª plaga sobre Egipto. Esta 10ª plaga resultó en la muerte de todos los primogénitos, pero los israelitas no sufrieron ningún daño. Por lo tanto, cuando el juicio de Dios cayó sobre los egipcios, las casas de los israelitas que estaban marcadas con la sangre del cordero sacrificado fueron perdonadas. De este modo, el significado pasar por encima transmite el sentido de perdonar, es decir, pasar por encima por misericordia. El juicio de Dios pasó por encima de los israelitas. Ahora vamos a entender la historia de la Pascua. Unos 500 años antes de la institución de la Pascua, Dios habló con Abraham sobre el futuro de su descendencia, el pueblo de Israel. El Señor le advirtió que los israelitas serían peregrinos en tierra extranjera. Serían reducidos a la esclavitud y oprimidos durante 400 años. Pero Dios también prometió que juzgaría a la nación que dominara a su pueblo, liberándolos de la opresión. Más tarde, José, bisnieto de Abraham, fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, y terminó en Egipto. Después de enfrentar muchas dificultades, según el plan soberano de Dios, José se convirtió en gobernador de Egipto, liderando las acciones que aseguraron que Egipto tuviera provisiones en un momento de terrible escasez. La crisis llevó a la casa de Jacob a Egipto en busca de alimento. Entonces descubrieron que José había sido exaltado por Dios en esa tierra y que allí sobreviviría la descendencia de Abraham. Durante algún tiempo, los israelitas vivieron con dignidad en Egipto, pero José y toda esa generación murieron y llegó el momento en que se levantó un faraón que no conocía a José y esclavizó al pueblo de Israel. Después de 400 años en Egipto, Dios levantó a Moisés como libertador de su pueblo. Este proceso involucró 10 plagas que el Señor envió a Egipto. Fue la última plaga, que consistió en la muerte de los primogénitos de Egipto, el episodio que dio origen a la celebración de la Pascua. Bien, ahora que entendemos la historia de la Pascua, vamos a explorar su origen y su significado judío. Cuando Dios anunció la 10ª plaga, también dio instrucciones a Moisés sobre cómo debían proceder los israelitas. El Señor ordenó que sacrificaran un cordero o cabrito macho sin defecto el 14º día del mes de Abib y que rociaran la sangre del cordero en los umbrales y en lo alto de los dinteles de las puertas de sus casas. Debían comer la carne del cordero asada en el fuego, acompañada de panes ácimos y hierbas amargas. Aquí podemos hacer las siguientes observaciones. Panes ácimos. Eran panes sin levadura, es decir, sin fermento. Los panes ácimos debían ser comidos como recuerdo de la prisa durante el éxodo. Hierbas amargas. Estas hierbas estaban directamente asociadas al sufrimiento y la aflicción de los tiempos de esclavitud. El Señor también ordenó que comieran con prisa, con los lomos ceñidos,
sandalias en los pies y bastón en la mano, porque esa misma noche Dios pasaría sobre Egipto. Cuando el juicio de Dios cayó sobre Egipto, murieron todos los primogénitos, desde los hombres hasta los animales. Esto también significó la completa derrota de los dioses de Egipto. El significado de la Pascua judía está claramente registrado en el libro del Éxodo, cuando leemos: «Y cuando os digan vuestros hijos, ¿qué rito es este?, responderéis: es el sacrificio de la Pascua al Señor, que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas». Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Amados hermanos, creo que hasta aquí han entendido muy bien los temas citados anteriormente. En caso de que no hayan comprendido, déjenme saber en los comentarios abajo su duda, para que juntos podamos aclararla. Continuando con el estudio, la observancia de la Pascua a lo largo de la historia de los hebreos. Moisés instituyó la Pascua como una celebración anual. Así, la Pascua es la fiesta judía más antigua. Los judíos debían celebrar la Pascua siguiendo las reglas básicas que fueron determinadas en el Pentateuco. Así como en la primera Pascua aún en Egipto, la fiesta anual se celebraba en el crepúsculo del 14º día del primer mes, seguida de 7 días consecutivos, del 15º al 21º día, denominados como Fiesta de los Panes Ácimos. El cordero macho y sin defecto de hasta 1 año que sería sacrificado, era separado del rebaño por cada familia el 10º día del primer mes y guardado hasta el 14º día. El animal debía ser asado entero y sin que ningún hueso fuera quebrado. El animal tenía que ser comido muy rápidamente, con las hierbas amargas y los panes ácimos. Los judíos también debían comer del cordero con vestiduras de viaje, para que la salida apresurada de Egipto fuera celebrada. Los sobrantes del cordero también debían ser quemados, pues no se permitía aprovecharlos al día siguiente. Durante la celebración de la Pascua, el jefe de la familia explicaba el significado del ritual a los niños. Después, también se instituyó una segunda Pascua, 1 mes después, para beneficiar a aquellos que no pudieron participar de la primera celebración. Mientras peregrinaban en el desierto, el pueblo de Israel no celebró la Pascua. Volvieron a celebrarla solo cuando ya estaban acampados en Gilgal, bajo el liderazgo de Josué. También hay otros pasajes bíblicos que hacen referencia a la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento. La Pascua en la época de Jesús. Los evangelios contienen varios pasajes que relatan la celebración de la Pascua durante la vida de Jesús. Nuestro Señor era llevado por sus padres a Jerusalén todos los años para la fiesta de la Pascua. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, encontramos al menos 4 referencias a la fiesta de la Pascua. En esa época, el cordero era sacrificado en el área del templo y su sangre era lanzada por un sacerdote sobre el altar. La comida pascual podía ser consumida en cualquier casa de la ciudad. Era común que los judíos se reunieran en grupos, al igual que el grupo de Jesús y sus discípulos que se reunieron en el cenáculo, formando una especie de unidad familiar. En ocasión de la Pascua, se cree que entre 60 y hasta 180,000 judíos asistían a Jerusalén. Obviamente, la mayoría de ellos eran judíos de la diáspora, es decir, judíos que vivían fuera de Palestina. Los gentiles no podían participar en la Pascua, pero los prosélitos que aceptaran satisfacer las condiciones exigidas para tal celebración podían participar en ella. Después de la caída de Jerusalén y la consecuente destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, la Pascua judía se convirtió en una celebración íntima y familiar, más cercana a lo que fue en el Éxodo, ya que ya no era posible llevar a cabo todo el ritual realizado en el templo. El significado de la Pascua para los cristianos, Jesús y la Pascua. El profeta Isaías profetizó sobre el Mesías, diciendo que como un cordero fue llevado al matadero. Juan el Bautista, hablando de Jesús, hizo la importante declaración: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Jesús fue traicionado, arrestado y crucificado durante la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Todo esto ocurrió, muy probablemente, en un viernes, aunque algunos defienden el miércoles.
considerando el viernes como la mejor posición. Entonces, el jueves por la noche, Jesús y sus discípulos comieron el Cordero Pascual en Jerusalén. Esa fue la última cena pascual, es decir, la última vez que la instrucción dada aún en Egipto debería ser observada. Después de ese momento, nadie más debería sacrificar un cordero, asarlo y comerlo con hierbas amargas y panes ácimos. El Cordero de Dios sería sacrificado en un sacrificio perfecto y definitivo, sin necesidad de ningún complemento. En lugar de la carne de cordero asada, de las hierbas amargas y de los panes ácimos, nuestro Señor instituyó el pan y el vino en memoria de Él. Al comer el pan, recordamos su cuerpo partido, y cuando tomamos el cáliz, recordamos su sangre derramada. La última Pascua dio lugar a la primera cena del Señor, es decir, la Pascua pasó a ser la cena del Señor. También es interesante notar que la Pascua apuntaba hacia el futuro, hacia adelante, era el símbolo de lo que estaba por venir. La cena del Señor, por otro lado, apunta hacia el pasado, hacia atrás, como símbolo de la promesa cumplida. Los cristianos, ¿deben celebrar la Pascua? La Pascua es una fiesta judía, un símbolo que apuntaba al sacrificio del Hijo de Dios. Cuando la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Él cumplió definitivamente el significado que la Pascua tipificaba. La Pascua era la sombra. Cristo es la realidad. Celebrar la Pascua judía es celebrar lo que era temporal, es volver a lo que es inferior. El escritor de Hebreos expuso esta verdad como el tema principal de su epístola. Por lo tanto, Cristo es nuestra Pascua perfecta. El apóstol Pablo fue claro cuando escribió que Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificada. De esta manera, nosotros, los cristianos, no celebramos la Pascua una vez al año entre los meses de marzo y abril, sino que nos reunimos para celebrar la Cena del Señor durante todo el año, en memoria de su sacrificio en el Calvario. Allí su sangre fue derramada satisfaciendo la justicia de Dios y evitando que su pueblo fuera condenado eternamente. Para nosotros, la Pascua significa que, por los méritos de la obra de Cristo en la cruz, la ira de Dios pasó por alto nuestras vidas, porque en los umbrales de nuestras puertas, su preciosa sangre atestiguó que hemos sido justificados. Es por eso que, en un sentido determinado, los cristianos no celebramos la Pascua, sino que celebramos la Cena del Señor. Conejos, huevos y chocolates fueron elementos incorporados posteriormente a la Pascua. Por lo general, las personas defienden el uso de tales elementos argumentando que el huevo simboliza la nueva vida y el conejo la fertilidad. En cuanto al chocolate, tal vez la mejor explicación sea que, asociado con los otros dos elementos, es bueno para el comercio. Sea como sea, tales elementos no tienen ninguna conexión con la Pascua judía o con la Cena del Señor. Lamentablemente, en muchas iglesias, tales elementos se incorporan incluso en un tipo de culto especial de Pascua. Por otro lado, hay quienes, en un intento de desvincularse de las prácticas populares, cometen otro error al adherirse a las prácticas de la Pascua judía. Esto significa que en algunas iglesias en época de Pascua se come cordero asado, panes ácimos y algún tipo de hierba amarga. En ambos casos, lo que vemos es pura superstición. Es el pragmatismo y el sincretismo religioso que lamentablemente atrae cada vez más seguidores. A pesar de que la Pascua judía no sea una fecha sagrada para nosotros, debemos actuar con sabiduría y prudencia. Debemos aprovechar esta fecha en la que muchas familias se reúnen para explicar el verdadero significado de la Pascua, desde su origen, señalando a Cristo como el Cordero de Dios, hasta su consumación en el Calvario, donde nuestras cadenas fueron rotas. Además, debemos consolarnos en la promesa de que el pleno significado de la Pascua se cumplirá completamente en el nuevo cielo y la nueva tierra. Allí, el pueblo elegido de Dios estará completamente libre de todo pecado, y nuestra comunión con el Redentor será perfeccionada en toda su plenitud. Hemos llegado al final de otro estudio bíblico. Déjenme saber abajo si conocían el verdadero significado de la Pascua para nosotros cristianos. Me encantaría saberlo. Y si les gustó este video, compártanlo con amigos y familiares.
Nos vemos en el próximo video.